buenos días, mi nombre es María Paula Ortiz Pastrana, soy estudiante de la Corporación Universitaria Minuto a Dios, Uniminuto. En este caso, mis compañeros y yo vamos a hacer un video de la materia de medición y evaluación, donde hablaremos sobre la importancia de la medición y la evaluación en la psicología. La psicología tiene diversas ramas de estudio. Una de ellas y de las más aplicadas es la evaluación psicológica, que ha sufrido múltiples cambios a través de su historia, por lo que se evidencia los servicios que ha prestado, presta y prestará a la ciencia y la humanidad en su aporte fundamental, la resolución de problemas concretos. La evaluación psicológica nos propone un interesante desafío en que consiste en integrar conceptualmente aportes de múltiples enfoques psicológicos, con la posibilidad de utilizar los últimos desarrollos tecnológicos puestos al servicio de las crecientes demandas del medio en la necesidad de dar solución a diversos problemas humanos, centrándose en una perspectiva totalizadora del hombre y su entorno. También influye la concepción teórica de la psicología en determinaciones evaluativas, en la medida en que la aceptación de unos supuestos teóricos determina el modo de interpretar los resultados de las evaluaciones psicológicas. Si bien es cierto que el origen de algunas alternativas teóricas se planteó en un específico modo de evaluación, no es menos cierto que con el desarrollo de cada teoría, al ampliar el foco de aplicación, se amplia la manera de evaluar y psicodiagnosticar. En estos momentos, la psicología o la evaluación psicológica se caracteriza por la medición de atributos psicológicos, tanto como en la cognición como en la personalidad, preocupándose por constituirse en disciplina de la psicología científica, al utilizar procedimientos de medición, rasgos de personalidad en función de una clasificación y comparación de sujetos. Modelos en evaluación psicológica. Observando las diversas confrontaciones que han pasado a lo largo de la historia de la psicología, se puede afirmar que el objetivo de la evaluación psicológica es el análisis del comportamiento humano que se produce en un contexto determinado. Evaluación psicológica centrada en la persona. Aquí podemos ver un énfasis evaluativo en lo que la persona es. Interpretando la personalidad como resultante de variables intraorganísmicas. Ahora les voy a hablar de 4 modelos muy importantes en la evaluación psicológica. Modelo médico-psiquiátrico, también llamado modelo de enfermedad, pues parte de que la conducta puede explicarse en función de variables endógenas o internas. Es el modelo psicodinámico, también llamado modelo psicoanalítico. El esquema explicativo que plantea este modelo es el buscar en el interior del organismo la causa que justifica la conducta. Este modelo considera que la conducta es observable y que las alteraciones de la misma son un efecto de la interacción de una estructura hipotética que son capaces de operar tanto consciente como inconscientemente. Modelo de atributos, también llamado modelo psicométrico. Este modelo considera que la conducta está determinada por atributos intrapsíquicos o variables orgásmicas que diferencian a unos sujetos de otros. Modelo humanista. Este modelo tiene por objeto el estudio de las experiencias subjetivas del individuo y del significado que éste atribuye a los eventos de la realidad, manteniendo una concepción holística del hombre, con el interés centrado en la comprensión de las personas más que en la predicción o control de sus conductas. Vamos a continuar hablando de los modelos teóricos sobre la evaluación psicológica centrada en las variables de situación. Esta es una evaluación conductual, es una alternativa a la evaluación psicológica tradicional que nace con el análisis experimental de la conducta,
tratando de aplicar dichos avances en la búsqueda de un nuevo proceso de análisis del comportamiento. Los puntos centrales de este modelo que se verán reflejados en la evaluación psicológica son insistir en el uso de técnicas objetivas que capten fielmente los datos empíricos y su compatibilidad como métodos introspeccionistas o subjetivistas, defender las variables estímulo-respuesta como las únicas posibles de expresar los resultados de la investigación psicológica. La aceptación de los principios del condicionamiento como base de las leyes del aprendizaje, el énfasis en los determinantes periféricos o externos a su adscripción del situacionismo. Hay dos modelos. Uno es el modelo conductual radical, dos es el modelo mediacionales. En la evaluación psicológica centrada en la persona y en la situación, el enfoque interracional. Esta nace hacia los años 70, el modelo interactivo que postula que la conducta es función de un proceso continuo y dinámico de interacción multidireccional o feedback. En el individuo, la situación y sus encuentros de esta manera se supera el sesgo evaluativo proveniente del énfasis dado a variables de la persona o variables de la situación. Les voy a hablar sobre la evaluación psicológica desde la psicología cognitiva. Históricamente, el estudio de las variables cognitivas tuvo un rol preponderante en los comienzos de la evaluación psicológica, fundamentalmente en la obra de Binet en 1905, y aunque luego pasaron a un segundo plano, nunca fueron dejadas de lado. La psicología cognitiva integra los más variados marcos conceptuales como los de la epistemología genética, la psicolingüística, la psicofisiología, la teoría del procesamiento de la información, etc. Siempre con el objetivo común a todos ellos, que es el análisis de los procesos cognitivos internos que permiten a los individuos el procesamiento de la información con el que logran su adaptación a la realidad y que se constituye en factor primordial de su estabilidad conductual. Piaget ha elaborado una teoría estructuralista en el modelo neuropsicológico. Es en la actualidad un campo promisorio para desarrollos psicológicos de cada vez mayor envergadura. El modelo del procesamiento de la información, vemos que el surgimiento de un modelo se enmarca en la estructura propia de conocimiento que cada época produce en conjunción con los avances tecnológicos que la caracterizan. En este momento seguiremos hablando sobre el psicodiagnóstico clásico al análisis ecopsicológico. La evaluación psicológica ha sufrido a lo largo de su desarrollo cronológico en cuanto a sus objetivos. En sus comienzos prestó total atención a las variables internas del ser humano. Luego se amplió incluyendo el estudio de la presión del contexto próximo sobre la acción del sujeto, considerándolo a ese como un agente de su propia realidad. Después se conoció la actividad del sujeto, el sujeto agente, en la construcción de su propia realidad a través de un diálogo continuo con su entorno, para finalmente ocuparse de los contextos en los que se produce la conducta, dando importancia al estudio del contexto de los climas sociales. También se ha vivenciado una evolución de tipo centrífugo e investigativa, desde el interior del sujeto hasta el análisis de sus contextos,
Esta evolución ha sido expansiva a partir del sujeto y ha incorporado el triple análisis de la realidad. Como externo al sujeto, como interactiva y constructiva con el individuo y como sustancia en sí misma. Una evaluación psicológica que pretenda tener en cuenta los contextos de inserción de los sujetos conlleva una evaluación internacional de plurivariables, que se debe ser realizada bajo una perspectiva contextualizada o ecológica. Nuestro objetivo último es analizar ese grupo especificado de sujetos habitantes de nuestro concreto ambiente, objetivo de estudio, que son nuestro objetivo de estudio, nicho, podríamos decirlo. La forma en que se manejan y la forma en que su conducta es controlada por su entorno, tal como la explicita. La validez ecológica. Las dos metas de toda investigación son extraer conclusiones válidas referidas a los efectos de las variables independientes y establecer generalidades válidas a poblaciones y situaciones de interés. Siguiendo a Codd y Campbell, distingue 4 tipos de validez: